del club. Ha sido asesora legislativa y del Ministerio de Seguridad de la Nación. Bueno, antes de darle la palabra a Florencia, para que nos dé la charla, quería darle la posibilidad a Walter, Hernán y Gabriela que digan unas palabras de bienvenida para todos. Walter. ¿Está? No tiene, está, ¿qué tal? Hernán, bueno, por favor, voy a arrancar yo, porque Walter ahí tiene justo problemas con el micrófono. Antes que nada, Florencia, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Personalmente agradecerte, hago una infidencia ahí, por estar recorriendo La Matanza, estuviste en el Padre Ramón el otro día, tuvo mucha repercusión y realmente tu apoyo nos vino tanto a Alejandro, a Jorge Lampa, al padre principalmente, muy pero muy bien. Así que agradecerte por un lado, no pudimos estar presentes, ahí en diputados vos sabés que Massa se despertó hace poco y ahora quieren hacer todo lo que no hicieron durante el año. Y agradecerte también porque sos una abanderada de las ideas por las cuales estamos luchando todos, la libertad, contra la corrupción, la seguridad, agradecerte por tu constante movimiento en las redes, en los canales. Hoy es terrible, vos prendés un canal y está Florencia denunciando cientos de hechos que están ocurriendo, y está bien, Florencia, y está bien, y estamos muy contentos con ese trabajo que estás haciendo, porque a la gente hay que recordarles permanentemente que han votado un gobierno que los está defraudando, claramente. Así que, una vez más, agradecido por tu presencia hoy con nosotros para que le puedas clarificar a la gente que está presenciando tanto en esta sala, por lo que después se va a viralizar, tus conceptos que son más que claros sobre la realidad política y la realidad que están viviendo los bonaerenses. Así que te agradezco. Muchas gracias, Florencia. Bueno, ahí me estaba vedando la posibilidad de hablar el querido Juan, no me habilitaba el micrófono. Bueno, no, saludarla a Florencia, agradecerle que está acá. Como presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, me interesa especialmente lo que nos cuente Florencia, con tanta experiencia en la gestión pública y tanta en un área crítica para toda la Argentina en particular, pero sobre todo para los bonaerenses. Uno de los mayores problemas, si no el mayor que tenemos después de la economía y estos vaivenes que tenemos, es la seguridad, sin ningún lugar a duda, los palpamos cada vez que caminamos la calle. Así que la vamos a escuchar atentamente y ya le cedemos la palabra. Bueno, nada, simplemente también agradecerle a Florencia, agradecerle a todos los que están ahí, hoy ya casi en las vísperas de Navidad y de las fiestas, y bueno, también agradecer, Florencia, el laburo que venís haciendo. La verdad que en cada lugar donde nosotros vamos, y más en mi caso con Urbano Sur, una de las preocupaciones más importantes es el tema de seguridad, así que por eso queríamos tenerte en la fundación y que puedas charlar con nosotros sobre este tema que nos preocupa a todos. Gracias y comenzamos con la charla. Bueno, muchas gracias, gracias Hernán. Dale, sí, dale. Y perdón, aquellos que quieran hacer preguntas, por favor, vayan poniéndolas en el chat y al finalizar la charla las vamos leyendo. Gracias, Florencia, perdón, ahora es todo tuyo el micrófono. Bueno, Hernán, Walter, Daniela, gracias por la invitación, Juan, por la organización. Bueno, no, un poco la preocupación que se ve, a ver, la provincia de Buenos Aires tiene un problema de seguridad estructural hace muchos años, ¿no? Hubieron distintas intenciones en distintos momentos, pero no se pudo penetrar el núcleo duro, digo yo, de mafiosidad, que cuando uno habla de mafia o de crimen organizado parece que son los megacarteles, pero en realidad un robo de un celular incluye detrás una pequeña mafia, que es que alguien de la intendencia tiene que habilitar el local en donde ese celular se vende. O sea que ya no es solamente el arrebato en sí mismo, sino es una pequeña organización que tiene como activo el arrebato del celular. Entonces, si eso genera ingresos, seguramente va a tener más personas, porque hay un montón de pibes marginales que se van a hacer un mango robando celulares. Entonces, por eso va mutando el delito, pero digamos, intrínsecamente no lo podemos desarmar. También tenemos una situación muy compleja en general en la provincia, es que la seguridad es provincial, pero la cara la ponen los intendentes, entonces ahí se juega una situación compleja. Cuando se quiso hacer una
una policía comunitaria o municipal, al estilo, bueno, los sheriff en Estados Unidos o en Canadá, que tienen o en Brasil mismo, que tienen una fuerza de proximidad, no para grandes delitos, sino para la presencia en la calle, la desactivación de delitos menores. Bueno, cuando se intentó hacer, originariamente después el gobierno de Scioli la desvirtuó, creando la entelequia, que es la policía local, o en algunos casos se llama comunal, en el interior más que nada, en donde se le cambió el color de la chaqueta, se la aclaró un poco, pero el mando seguía estando en La Plata, digamos, en la jefatura de la policía bonaerense. Entonces, quedó como un híbrido en el medio, una cosa de acercar sin mucha capacitación, porque la verdad que intentaron hacer como en la última parte del ministro de Granados, sacar como choclos un montón de policías, sin preparación, sin chequear efectivamente antecedentes, como para generar un relleno de que se hizo algo diferente. Después de 8 años de gestión, obviamente que no habían mostrado ningún índice de mejora en la provincia. La novedad con el gobierno de Vidal, que a mí me parece que es lo interesante y desde donde tenemos que partir para dar los debates en cada una de las ciudades de la provincia de Buenos Aires, es que por lo menos la gente, si bien en 4 años, obviamente 37 de democracia, solamente 4 años de un cambio estructural no alcanza, pero sí quedó, por lo menos lo que percibo yo cuando voy a las localidades. Sí, estoy bajando mucho a La Matanza, pero también estuve en Almirante Brown hace 15 días. Es la sensación de que había como una bajada más clara desde el poder, desde la gobernación, más allá del intendente que esté en funciones, que era que el delito se lo combate, ¿no? Que el delito no se justifica. En todo caso, a posteriori, que se pague el daño, se tendrá que trabajar en una política penitenciaria integral a ver qué hacemos con esas personas que han cumplido su pena, tal como lo dice la Constitución. Pero había en la calle, en las profundidades, que yo el otro día estuve, les decía, en Brown, en Claypole, que es frontera con Varela, y ahí nos paramos primero en una plaza que la llaman La Copa, eran los comerciantes con los que hablábamos, y decía, esto es tierra de nadie, son las 3 de la tarde, fíjate que no anda un policía caminando, un patrullero, no hay nada, esta calle tiene salida directamente a Varela, o sea que acá te roban, después de las 7 de la tarde tenemos que bajar la persiana, los comerciantes, tenemos que atender por una ventanita, y había una sensación de desamparo, ¿no? De la idea de decir, acá nos chorean y no pasa nada, entre que vamos a la comisaría y volvemos, capaz que ya chorearon a otro, ¿no? Entonces esa sensación es la que se instaló a partir de que ganó Kicillof y Alberto Fernández, ¿no? Que con María Eugenia y con Mauricio no estaba. Esa sensación de que el Estado te acompaña como víctima y va a hacer lo posible para que no te choreen, o que en todo caso, si te roban, que esa persona pague. Hay como una sensación de dejar hacer. Si a eso le sumás que estadísticamente, según los últimos números, que todavía no está el segundo semestre, pero hasta el primer semestre teníamos un aumento, según los datos de la Procuración, un aumento de femicidios, de tenencia ilegal de armas y de homicidios en ocasión de robo. O sea, los 3 delitos más graves e irreversibles que no pueden aumentar, aumentaron aún con la gente encerrada. O sea, que te das cuenta que ya nada, por más que ellos quieran montar la idea de que están haciendo y que el plan, bueno, no tienen nada. Y cuando vas a esos lugares, que les desarticulás el relato, porque cuando estuvimos en la sexta de Claypole, te das cuenta que no tenían los patrulleros, estaba el comisario que hacía 5 meses que estaba, que cuando llegó no tenía patrulleros, había conseguido 2, le tienen prometido 2 más, pero no se los bajan, y yo pensaba, bueno, ese plan de seguridad, que por más que sea anacrónico, antiguo, o lo que sea, para tapar la emergencia en seguridad, sirve comprar algunos patrulleros, aumentarle los sueldos a los policías, digo, para tapar la coyuntura y la desolación, sirve. Bueno, nada de eso que dijo Alberto Fernández cuando le sacó el 1% de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para supuestamente mejorar a la policía bonaerense y por lo tanto la seguridad de los bonaerenses, nada de eso ocurrió hoy, por lo menos hasta hace una semana. Creo que en esta semana no ha pasado nada distinto como para decir, bueno, lo hicieron. Insisto, antes de ayer estuve en San Martín. En San Martín hay un depósito
municipal, en donde hay autos nuevos de la bonaerense que no están en circulación por una interna entre el jefe de la policía y el departamental. O sea que ni lo que bajaron, que es muy poco a comparación de lo que prometieron, y en comparación a lo que sufren los vecinos, los bonaerenses, y más que nada en el conurbano, respecto a la inseguridad, ni siquiera lo pueden bajar porque hay peleas de bandas, de facciones. Que lo mismo pasa, digamos, en la macro con Frederick y Bernie, pasa en la micro con el jefe de policía y el jefe departamental de San Martín. Entonces, hay un combo desolador, y eso también demuestra una reacción de la sociedad que en términos personales y como parte del espectro político me preocupa, que es que la mitad, o sea, hay casi un 58% más de homicidios en ocasión de robo. O sea, gente que ha sido asesinada cuando la estaban robando. Pero el elemento raro y preocupante de esa estadística en bruto es que casi la mitad de ese 58% son delincuentes muertos. O sea que la lectura que tenemos que hacer es que la gente, ante el desamparo del Estado, o sea, como ve que el Estado se corrió de la intermediación, o sea, entre la víctima y el victimario, que es quien detiene al victimario y le hace pagar el daño, la gente empieza a defenderse por sí misma. Y la verdad que eso, más allá del derecho que tenga cada uno según la ley de armas, de poder ser tenedor legítimo o no, digamos, es una decisión privada y personal de cada ciudadano, en la que el Estado, si cumple la ley, no tendría por qué meterse. No hay, lo que se ve es que no hay una decisión de un ciudadano de comprar un arma porque le parece correcto, sino que hay una desesperación de tratar de protegerse o proteger a su familia comprándose un arma. Y la verdad que tener un arma es una decisión trascendental en la vida de una persona. Primero porque si no estás entrenado en tiro, en reaccionar en situaciones de estrés, es posible que se termine agravando un hecho que de por sí ya es grave. Pero lo segundo es que no hay una política de información respecto de esto a la gente. Y tercero, que hay un desamparo total del Estado, o porque sienten que se corrió, o porque mucho peor sienten que este Estado, con Kicillof a la cabeza y con Alberto Fernández a la cabeza, sienten que está del lado del delincuente. Y el correlato del otro lado es que vos tenés los delincuentes envalentonados. Salen power, salen porque saben que tienen, de alguna manera, la protección o la justificación del Estado. Y el caso más emblemático creo que salió bien porque pudimos dar la discusión, la batalla cultural, y la hemos ganado, creo, en lo personal, que tuvo que ver con el jubilado Jorge Ríos en Quilmes. Esta idea de poner en discusión una cuestión obvia como es la legítima defensa, y que para algún fiscal que responde a los intereses ideológicos kirchneristas, que está a cargo de la Fiscalía General de Quilmes, y es una bajada en general, ese hombre se convirtió en un asesino. Y la verdad que no. Inventaron que había fusilado en la vereda, trataron de armar un show como para justificar. Aún con eso no pudieron, porque el 80% de la ciudadanía apoyó a Jorge. Pero de todas maneras, para adentro, la discusión para adentro de la política, se pudo dar, y creo que se pudo dar en el buen sentido, porque pudimos instalar la idea de que eso es legítima defensa, porque lo dice el Código Penal, no porque lo estamos forzando ni inventando. Y lo que ocurrió es que a posteriori, los hechos que sucedieron en iguales circunstancias, que antes se ponían por un kirchnerismo ideológico, pero delincuente de lo que estamos hablando, se ponían en duda si era legítima defensa o no, y mientras que se analizaba si era legítima defensa, se lo metía presa a la víctima, hoy ya no empieza a suceder, o por lo menos en los hechos posteriores a lo de Jorge Ríos no sucedió. Se determinaba la invasión a una propiedad privada y la defensa de esa persona dueña de la propiedad con lo que tenga a mano, y mató al intruso, y eso es legítima defensa. Hay un caso emblemático también muy importante para mí, que es el del albañil Cejas, que sucedió en Benavides, que todavía está detenido. Y la verdad que ahí se mezcla un poco, también demuestra las pequeñas mafias, ¿no? Se mezclan las bandas que se dedican a desalojar o usurpar en los lugares más postergados, los barrios populares, y una policía que o es pasiva o es cómplice.
Entonces termina sellando un sumario que se eleva a un fiscal en donde la víctima pasa a ser victimario. Entonces este caso Cejas, que yo lo hice público y que ahora estamos esperando a ver qué resuelve la Cámara de Apelaciones, se encuentra detenido por defender a su propiedad cuando los invasores, que son una familia mafia que tienen protección policial, de alguna policía del municipio de Tigre, entraron con machetes. Ni siquiera es que entraron y estaban desarmados y la persona aún así es legítima defensa, pero digo, se puede interpretar desde otro lugar, pero están los videos que son clarísimos, están las llamadas al 911 diciendo tenemos intrusos con machete, nos van a matar. Bueno, esas situaciones en general, si no se visibilizan, terminan afectando a ellos, que son los más humildes, porque la primera línea que le pega a la inseguridad es a la clase media trabajadora, a la que tiene la casa enfrente a la calle, ¿no? Que empezó poniéndole reja, que después le puso alarma, que después pagó adicional, y que no va, digamos, todo ese gasto que hace personalmente el vecino del conurbano digamos, para protegerse de la delincuencia, no va de la mano con un aumento de su sueldo o con un aumento de sus ventas que le permitió tener más dinero para pagarse más seguridad. Entonces digo, es como que se van fundiendo y encima se van entregando pedacitos de libertad a un Estado que recaude impuestos para que sean devueltos, entre otras cosas, en seguridad y que no está. Entonces tenemos un desafío muy interesante, primero porque tenemos herramientas para darle la pelea dialéctica al kirchnerismo, que es que ellos son prodelincuentes, o por lo menos buscan en la situación de inseguridad encontrarle un punto en donde el delincuente tenga alguna atenuación a su conducta. Y nosotros creo que en nuestra mayoría, y con matices, que el delito se paga, y que si nosotros tenemos 44% de pobres, y esto no es una guerra civil, significa que tu condición de pobre no te hace delincuente. Y aparte si a eso le sumás datos estadísticos, en donde encontrás que todas las personas detenidas por delitos con armas durante la cuarentena, durante el primer semestre, digamos, entre marzo y junio, ninguno es primario, son todos reincidentes. O sea que esa falacia que dice, no, el que tenía la changa no tiene mala changa y salió de caño, y la verdad que no. De quedarse sin changa, salir de caño, hay un proceso que no lo hacen todos, no es automático. Lo que pasa es que el kirchnerismo se apropia de ese discurso y si nosotros no se lo discutimos, lo instala. Y lo único que hizo el kirchnerismo durante 12 años fue aumentar las villas, romper los superávit gemelos, aumentar el déficit, digamos, no hizo nada de lo que dijo que vino a combatir. Y aparte choreó. Pero nosotros creo que no pudimos en algunas circunstancias por temor o por comodidad o por no sé, por inconsistencia, confrontar al kirchnerismo como hay que confrontarlo. O sea, que es con datos en el territorio y en el territorio de ellos. Porque si nosotros nos quedamos combatiendo de nuestro lado, ellos nos van a comer porque ellos son Panzer entrando a Bélgica en la Segunda Guerra. Digamos, no tienen una concepción democrática de consenso. Ellos van a imponer lo suyo y lo hacen a través de alianzas tácticas con distintos perfiles políticos. En la mayoría de los casos fue la estructura del peronismo la que le ofreció consolidar una mayoría cuando son una minoría, porque el kirchnerismo es una minoría que inteligentemente hace alianzas, en general con el peronismo, para poder hacerse del poder, porque también hay mucho de que el peronista que está en el interior o en el conurbano, si se alía con el kirchnerismo, arranca de 30. Entonces, con la comodidad también permitió que se desvirtúe la identidad peronista, que la verdad que nunca fue pobrista. O sea, el concepto del kirchnerismo es soviético, es la idea del pueblo necesitado o con miedo y una superestructura que lo contiene, con una burocracia empresaria que hace su negocio, pero es absolutamente opuesto a lo que es el peronismo. El peronismo es movilidad social ascendente, es 50-50 capital-trabajo, es una CGT fuerte peleando porque mientras más fuertes son es porque tienen más trabajadores registrados para representar. O sea, el peronismo no es Moyano. Moyano es un conductor soviético que tiene una superestructura de él y que hace negocios a través del matonismo, pero no es porque le da calidad al desarrollo de las pymes de transporte y que lo hace a través de la democracia, del diálogo y del trabajo en equipo. Él impone
y extorsiona, y en general la mayoría de la gente cede a esa extorsión porque tiene miedo, que también se entiende, porque no todos son William Wallace. Nosotros no podemos pedir que el dueño de una pyme de transporte se convierta en un guerrero samurái. Pero es un proceso que nos lleva tiempo. Pero volviendo al tema de la seguridad, nosotros tenemos un activo muy importante. Nosotros tenemos que salir a defender la gestión de Vidal, porque por lo menos tuvo la valentía de fijar la línea del bien, de lo que está bien y de lo que está mal. O sea, de acuerdo a lo que dice la ley, nosotros estamos de este lado. Y en ese sentido, permitió que bandas que están en los territorios más postergados, que primero someten al mismo barrio popular y después salen y someten a la clase trabajadora y el barrio trabajador de clase media que está cerquita. Como el caso de Jorge Ríos, que es claro, a 1,5 cuadras está en lo que se llama en Quilmes el Triángulo de las Bermudas, donde está la salida a la Vera. Entonces, todos están en jaque todo el tiempo. No solamente los vecinos de adentro de la villa, que en su mayoría son gente humilde, que no roba, sino los vecinos de afuera, que son trabajadores, que salen de madrugada a tomarse el colectivo para trabajar y son robados. Y lo que hizo el kirchnerismo, aparte, es recostarse en el lumpenaje, que no tiene nada que ver con el pobre. Ahora, nosotros también tenemos para defender que dijimos que la pobreza se combate, no se romantiza. Y tuvimos un 2017 en donde pudimos demostrar que bajamos 3 puntos, la pobreza, y después, obviamente, la necesidad de consolidar un modelo de país que tenga déficit, achicar el déficit, que es lo que genera la inflación, la pobreza, la falta de trabajo, de inversión, y ya sabemos, bueno, no nos dieron los tiempos para consolidarlo. Pero yo creo que vamos a tener una segunda oportunidad. El otro día miraba un gráfico en donde muestran la etapa del kirchnerismo, cómo agarró un país que estaba en verde, con superávit y una inflación controlada, y lo metió en rojo hasta el fondo, y que después el gobierno del presidente Macri volvió a equilibrar con mucho sacrificio. Obviamente también tuvimos errores tácticos, como por ejemplo no segmentar el aumento de la tarifa, que en algún momento tiene que suceder porque si no es inviable, pero tiene que ser de acuerdo a los sectores. El que más tiene más paga, el que de acuerdo a su ingreso puede pagar, y así escalonadamente. Obviamente que hay errores, pero también había una concepción de pagar un costo en todos los ámbitos que el gobierno kirchnerista nunca los pagó, porque ellos viven el hoy, no hay mañana. Entonces no importa si rompemos todo ahora, porque total mañana vendrá otro gobierno que va a tener que hacer las cosas, acomodar los números y va a pagar el costo de ellos, y después vamos a venir nosotros y así con la bicicleta. Entonces tenemos que hacer una discusión profunda. Tenemos que decir que los moyanos inviabilizan el país. Si nosotros no combatimos a la mafia sindical de Moyano, no vamos a tener desarrollo productivo, porque los fletes son carísimos, porque no se desarrollan los trenes por la presión de él, porque no se desarrollan las pymes de transporte por la presión de él, porque los trabajadores no pueden votar en una lista dentro a otra persona porque él boicotea todo. Entonces, entendiendo esa concepción, que no es antisindical, mientras nosotros tengamos sindicatos más fuertes porque hay más trabajo registrado, pero acorde a un desarrollo de país, no haciendo lo que yo quiero. De la misma manera que el empresariado tiene que dejar, no todo, algunos, de estar cómodos, subsidiados y ponerse a competir, porque si no, no es posible un país. Entonces, en ese proyecto de país que tenemos que ofrecerle al electorado, también le tenemos que hablar de seguridad. Nadie se va a poner la gorra, nadie va a forzar la ley, nadie quiere mano dura. Nosotros queremos que se cumpla la ley, nosotros queremos que si nosotros justificamos el delito por origen social, invisibilizamos a la mayoría de los argentinos que siendo pobres no delinquen, porque si no esto sería una guerra civil. Si la mitad del país es pobre y delinquiera por condición social, estaríamos en guerra civil. Y eso no se ve, de la misma manera que con las usurpaciones. Si vos tenés 1.000 vivos en Guernica que fueron a usurpar, aparateados por los movimientos sociales, y tenés 4.300.000 personas, que son más o menos 900.000 familias que viven en villas y asentamientos precarios en la Argentina, y solamente hay 1.000 vivos aparateados, significa que la gran mayoría de personas que a lo mejor alquilan una casilla en la Villa Sakura de Almirante Brown no salen a usurpar. Y nosotros tenemos que defender a esa gente y de la mano sacarla de la pobreza, porque eso significa bienestar para todos. Entonces el delito no se justifica, el delito se paga. Y sí, el compromiso que también nos tenemos que dar es una política penitenciaria integral. Tenemos que cerrar Devoto, que es el símbolo de lo que está mal respecto al tratamiento de reclusos, de presos. Este es un gobierno progresista. Pusieron la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios a una progresista, que es Garrigós de Rebori, que era una camarista,
y no cerró de voto. O sea que son todos bla bla. A los bifes, y cuando hay que pagar costos, no lo hacen. Entonces nosotros tenemos que darnos una política de infraestructura carcelaria acorde a las, no sé, a las líneas de READ, que es un lineamiento multilateral que escribió Argentina respecto al tratamiento de reclusos, infraestructura para que tengamos el espacio para tener a las personas detenidas en las condiciones que tienen que estar detenidas, porque tenerla detenida no significa que se permita la tortura, no significa que una persona que va a entrar a cumplir una condena por robo tenga que salir o en una bolsa negra o acusado de homicidio, porque si no mata adentro no sobrevive. Entonces, esos son los desafíos que tenemos hacia adelante, pero me parece que lo tenemos que hacer claro. Nosotros tenemos que dar la discusión clara y saber a dónde estamos parados. Y respecto de la provincia, en algún momento vamos a tener que acordar políticamente para romper la mafia estructural que hay en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene una policía bonaerense que pone el pecho todos los días, que gana poco, que está mal cuidada, mal representada. Siempre es más fácil cortar un comisario que un senador se haga cargo de que hizo un revoleo manipulando comisarios. O sea, a mí no me van a contar cómo funciona. Lo que sí sé es que hay algunos lugares de la bonaerense que son puestos estratégicos que tienen el control hace años escindido de la política. O mejor dicho, con complicidad de la política, de alguna parte de la política. Entonces, si lo hace un solo partido, es posible que lo desgaste y que no tenga chance de poder avanzar. A mí me parece que en algún momento, y si nosotros somos gobierno, lo tenemos que ofrecer, es que el ministro o ministra de Seguridad de la provincia de Buenos Aires salga con acuerdo de la legislatura. Eso significa que la política bonaerense en su totalidad está respaldando a un funcionario o funcionaria que va a hacer lo que hay que hacer en la provincia para romper el núcleo de narco, armas, trata y control territorial, que es lo que hay. Obviamente, sumado a eso, nosotros tenemos que entrar a los barrios más postergados y poner cloaca. Bueno, que eso también es un activo importante de María Eugenia, de lo que hizo la gobernación. Meter agua, que el asfalto no se come, pero se necesita para poder caminar, para salir al laburo, que la luz, que el agua y que esa calidad de vida que necesitan más que nada los pibes que se crían ahí. Entonces, discutirle la seguridad y defender aún, no, al kirchnerismo nosotros no le tenemos que decir, ay, hacemos mea culpa y nos pegamos, porque ellos nunca hacen mea culpa de nada. Nosotros tenemos que jugarle en su territorio y salir a defender lo que nosotros hicimos, porque lo hicimos bien. Entramos a Gabón, no había nada. Hicimos lo que pudimos con lo que teníamos, porque tampoco era que había un plan de ganar en la concepción de Cambiemos. Bueno, y se hizo bien, y lo condujo una mujer. Entonces me parece que está bueno que rescatemos esa parte, esa idea de decir la seguridad es esto, la seguridad es un activo que no puede estar en manos de Frederick, porque Frederick no puede poner en discusión si se comete o no un delito. Para eso que vaya al Ministerio de Cultura. Acá vos aplicás la ley, y un juez te la va a interpretar, pero vos como fuerza de seguridad tenés que aplicar la ley, y si hay una usurpación flagrante, vos la tenés que desalojar. No tenés que pensar que, bueno, la entidad y el hábitat y el déficit habitacional. Entonces, eso lo tuvimos. Tuvimos un montón de otras cosas, pero eso lo tuvimos, una concepción clara de que la seguridad es un activo primordial en el desarrollo económico y social de una persona y de una comunidad. Y después, para ser ya más puntuales, a mí me parece que nos tenemos que dar un debate, como les decía, si no hay que hacer una policía de proximidad, que cada uno de los 135 municipios de la ciudad, de la provincia, en cada ciudad pueda pensarse una policía de proximidad, que no sea la policía bonaerense, ni la de investigación, ni nada, la que pueda conocer a la comunidad, y hasta podemos pensar en un jefe de policía de esa policía votado por el pueblo de esa localidad, como para que tenga la referencia de que si hace las cosas mal puede ser sacado del cargo. Como la idea del sheriff de Estados Unidos, digamos, que es una cosa, no estamos hablando de sustituir a la bonaerense, pero si nosotros podemos localizar algunas cuestiones de cercanía y que haya más presencia policial, y que en los presupuestos de cada localidad, esa localidad sepa cuánto va a necesitar por esa policía, cuántos policías tendría que tener, entonces vos tenés una tranquilidad de que si esa policía, por ejemplo, tiene 100 efectivos de proximidad en esa localidad y 5 patrulleros, eso está todo
encuadrado en el presupuesto como que si se rompe un auto lo podemos resolver y no dependés de que Automotores de La Plata, la división Automotores te diga que te va a resolver. Entonces resulta que una persona que es el director de Automotores de la policía, que está en La Plata y que no te conoce y que no le importa si sos de Roja, de Capitán Sarmiento, de La Matanza, te dice: ¿sabes qué? No vamos a arreglar el auto porque es muy caro. Entonces queda una camioneta nueva que se le fundió el motor tirada en un lugar cuando vos seguramente podías hablar con un mecánico de la localidad y entre la intendencia y un poquito la bonaerense pueden arreglar ese motor porque es un auto que está ahí. Entonces vos tenés el conocimiento del lugar y lo que se requiere. Mientras que todo y si no regionalizar a la bonaerense, digamos, hacer 3 o 4, digamos, de lo que hay que es cupular, que sea más región norte, región sur, región oeste, región interior, con la autonomía de esas regiones que son las que más se identifican entre ellos, porque mientras que haya una supercúpula en La Plata, que no le importa lo que le pasa a la sexta de Chingolo, que estuvo durante años sin baño, sin inodoro en el baño, por ejemplo, o la octava de Lomas de ahí de, ¿cómo se llama?, de Villa Galicia, que estaba colgada de la luz del vecino, la comisaría. Y no le importaba, se total en La Plata, ni se enteran lo que le pasa a la cotidianidad de la gente, y tampoco, y ahí también se afecta la calidad de la gestión de la intendencia con el vecino, porque no hay respuesta, porque como no depende de él, no hay respuesta. Entonces, por ahí pensar en eso, pero respetando eso, la localía, porque lo que tenemos que entender también, y esto es una posición que yo tengo hace mucho tiempo, es: los intendentes son los que ponen la cara en el territorio. Entonces, un gobernador tiene que estar a disposición de los intendentes. El gobernador tiene que ser el facilitador de los problemas de los intendentes. No puede tironear de la caja si me conviene, si quiero que pierda, que ganar, porque así hacemos una provincia inviable. Entonces, por eso digo que por lo menos el Ministerio de Seguridad, si saliera el respaldo por acuerdo de la legislatura, sería más fácil que lleve adelante algunas políticas de seguridad que si uno llegó al poder, te sentaste ahí y si no pactás con el status quo no podés gestionar. Entonces son disparadores que dejo, obviamente seguramente para debate, pero me parece que pensemos la provincia con el protagonismo de las intendencias. Yo soy del interior de la provincia, yo soy de Salto, y yo soy re localista. O sea, yo tengo identidad bonaerense y no tengo ganas de pelearme, digamos, con mi vecino porque a Roja le bajaron más patrulleros que a Salto. Digamos, si tienen la misma cantidad de habitantes, las mismas necesidades, tendría que tener una política el gobernador o gobernadora de facilitarle la vida a los intendentes, no de que terminen todos peleados porque uno tiene más que el otro. Y eso también es un desafío y quizás también una nueva forma de ver la política y de hacerlo. Pero básicamente eso. Y otro tema, que ya termino como para que después hagamos una ronda de preguntas si les parece, el robo. Nosotros tenemos un buen hándicap respecto de los homicidios, comparado con el resto de Latinoamérica, ¿no? Somos un país bastante bien comparado con Brasil mismo, que tiene más habitantes, pero con El Salvador, Honduras, Nicaragua. Ahora, somos top 1 en robos. Significa que nosotros tenemos un mercado negro muy aceitado, porque si alguien roba y no puede colocarlo, digamos, tener 250.000 celulares robados en una casa pierde el valor. Entonces, me parece que lo que sí pueden hacer las intendencias, porque al estar supeditada a la política de seguridad provincial es como que está muy acotado y después terminan ventajeados, ¿viste? Los intendentes que le paga al patrullero la nafta y que cada vez accede a más cosas y la provincia como que se va desentendiendo. Lo que sí se puede hacer por ahí es diseñar una política de cada una de las localidades antirrobo. Y arrancaría, por ejemplo, con celulares y motos. ¿Y por qué digo que sería viable? Porque por ahí lo que se puede hacer preventivamente es analizar a dónde se roban celulares. Entonces vos tenés un hotspot, o sea, el lugar caliente donde se roban. Seguramente es un lugar a determinada hora, donde hay mucha gente que se distrae, que viene con el teléfono en la mano, que camine. Después empezar a hacer la inteligencia criminal, que es lo que se requiere, que es adelantarse al proceso y decir, bueno, ok, tenemos el lugar donde se roba, o sea, que en algún momento del día, a determinada hora, hay como un buen movimiento. Después, ¿los que roban son siempre los mismos? Porque si no, significa que hay postas. ¿Y por qué lo digo? Porque si nosotros nos ponemos a analizar o a detener al que roba, imagínate que el robo simple, porque esto es robo arrebato, es de 1 mes a 6 años.
O sea, que el pibe que roba, o la persona que roba, ya sabe que no va a ir en cana. O sea, lo van a excarcelar porque la mínima es de 1 mes, por lo tanto, ya sabe que no va a estar en cana mientras que dure el proceso. Como en las localidades, más que nada del conurbano, hay delitos mucho más graves que ese en general, en una fiscalía que también tiene problemas de infraestructura, de presupuesto, de gente, de todo lo que ya sabemos, que viene de arrastre, van a dejarlo de lado, por decirlo de una manera, si tiene un homicidio o un secuestro. No, un secuestro, bueno, sí, algunos secuestros todavía están en la órbita provincial, pero digo un homicidio, un robo con armas o algo más grave. Entonces, ese ladronzuelo arrebatador no es uno solo. Ese tipo o esa persona está colocando el celular en algún lado, porque si no lo puede colocar no va a salir a robar celulares, porque no le sirve tener 800 celulares guardados. Bueno, entonces, analizar, ¿es el mismo el que roba? ¿O es otra persona? ¿Roban siempre los mismos? ¿Son 2, 3, 4? Bueno, hagamos un relevo, que eso sí es una facultad municipal. Hagamos un relevo de los locales de venta de celulares. ¿Cuántos tenemos en la localidad? Bien. ¿Tenemos todos habilitados? ¿Están todos en regla? Bueno, hagamos un análisis de ingreso y egreso de cada local. Entonces ahí vamos a encontrar de todos el local que está metiendo, o sea, celulares de volteo, como se dice en la jerga, ¿no? Que está haciendo la venta de un celular robado. Y eso va a permitir detectar quizás al empleado municipal, que no muchas veces, y en la mayoría de los casos, no tiene que ver con que sea el director de habilitaciones, ni el intendente. Digo, hay que entender la complejidad de un municipio, y si hablamos de La Matanza, de Lomas, de Varela, digo, municipios muy grandes, que es posible que un empleado administrativo de la dirección de habilitaciones esté en tongo con el que vende el local de celulares. No estamos hablando del director. Entonces, por ahí, si nosotros detectamos esa pequeña mafiosidad y lo resolvemos, que se puede resolver en términos municipales, le beneficias a la ciudadanía o le das un resultado, una respuesta positiva de una situación que, si bien no es grave como que te mate para robarte, pero te robaron el celular, capaz que lo estabas pagando en cuota, tenés que sacar otro, te quedaste incomunicado. Y eso pone de mal humor, digamos, a la gente, la angustia, la sensación de que no vale nada. Entonces, esas sí son cosas que se pueden hacer. Y lo mismo las motos. Si hay motochorros, bueno, no les digo armas, porque el arma tiene que ser una política que baje de arriba para abajo en búsqueda de armas ilegales. Es más complejo porque por ahí el arma que robaron en Varela viene de otro lado y capaz que terminó robada en una causa en Tucumán. Entonces eso es más complejo, que es un déficit, pero eso ya excede al municipio. Pero, por ejemplo, en términos de motos, también decir, bueno, roban con motos. En general, las cámaras de seguridad y algunas fotos pueden chequear qué modelo, si son cross, si son comunes, si son chiquitas, y a partir de hacer un análisis y un seguimiento de los vehículos, por ahí podemos llegar a las concesionarias y preguntarle a las concesionarias si, por ejemplo, tenemos en el último mes una disparada de delitos cometidos por motos, bueno, analizar un cateo para atrás a todas las concesionarias de la localidad, cuántas motos vendieron y a quiénes se las vendieron y qué sé yo. Entonces digo, ahí tenés como una inteligencia criminal previa para detectar si, digamos, no sé, por ponerte un ejemplo, si el cobro de un plan, si coincide el cobro del plan del Estado en la familia con la cuota de una moto que se paga. ¿Entendés? Porque lo que nosotros no podemos hacer tampoco es pagarle desde la emergencia y la asistencia del Estado a personas que están en el fondo del mar, se lo están usando para chorear. Entonces nos permite hacer una política activa, no de resolución total, pero sí de demostrarle a la ciudadanía, que a la que vos le debés cuentas, y más si sos intendente, que por lo menos esas dos cosas que son las más molestas, pensando en los delitos cotidianos, ¿no? Obviamente que el homicidio y demás es tremendo, pero digo, esto es la cotidiana, te robaron el celular y te cagaron el día, digamos. No hay manera de remontarla. Entonces, esas cosas yo creo que se pueden trabajar en el municipio sin necesidad de recursos, se puede analizar desde la Secretaría de Seguridad con qué recursos se cuentan y a partir de ahí empezar a hacer un trabajo más de calle, más de juntar información criminal para hacer un mapa de motochorros y de robo de celulares, a ver hasta dónde nos lleva y a partir de ahí ver de qué manera se puede ir resolviendo o por lo menos bajando la tasa, que eso, insisto, es bienestar para la gente, ¿viste? Porque sentís que el municipio te está devolviendo algo, aunque sea lo más chiquito, desde lo que puede hacer, porque sabemos que la política de seguridad es provincial también, por más que uno le ponga onda, la última decisión la tiene siempre la provincia, porque los mandos están allá. Entonces esas dos cosas me parece que se pueden hacer
sin pedir más presupuesto, reorganizando un poco los recursos y los activos que tiene cada intendencia y generando un impacto positivo en la gente, que eso también le afecta en la cotidianidad. Bueno, son disparadores, no sé si quieren que hagamos algo de ida y vuelta de preguntas o alguien más haga una reflexión. Sí, Florencia. Mira, acá tenemos una pregunta de Gerardo Landa, que es de Punta Indio. Él actualmente es concejal y fue candidato a intendente en ese distrito. Y su inquietud es, ¿cuál sería el paso inicial para mejorar el servicio penitenciario? Que fue uno de los temas que vos comentaste, Sí. para, digamos, terminar de cerrar el tema de la reinserción de los reclusos. Bueno, primero tener la decisión política y poner una persona a cargo que realmente entienda de esto. O sea, el tema de estos gobiernos populistas con tendencia autoritaria es que si vos hablas de infraestructura carcelaria te dicen, represión, entonces parece que no hay que hablar de esto. Entonces necesitamos, por empezar, si somos gestión, poner un subsecretario o secretario, de acuerdo al rango que le quieran dar, de asuntos penitenciarios, que entienda que lo primero que hay que hacer es ir a pelear presupuesto para hacer cárceles. Pero no cárceles alcaidía como quiere hacer ahora Kicillof, porque la verdad que eso en un preso de máxima seguridad no sirve. Y en el caso de Quilmes, por ejemplo, va a terminar generando problemas ambientales porque lo van a hacer sobre la estructura de la ribera, que no tiene la solidez para hacer una infraestructura pesada. Entonces tenemos que plantear cárceles. El último presidente que planteó una política penitenciaria fue Menem, que hizo los complejos federales de Ezeiza y de Marcos Paz. O sea, lo que quiero decir es, esos complejos son los que tienen los cánones más modernos, que ya no son más la idea de pabellones comunes, sino de celdas individuales, con un patio común, con un diseño en donde nosotros podamos tener un análisis del criminal más individual. A eso, una vez, arrancar por la infraestructura, o sea, presupuesto. Lo segundo es reconfigurar el análisis criminológico que le hacen a los presos. Nosotros tenemos que ir y hacer, hoy el servicio penitenciario, junto con un par de psicólogos atravesados por el entrenamiento penitenciario, hacen un análisis de conducta y concepto, que se llama. Y a partir de ahí le elevan un informe al juez y el juez, de acuerdo al análisis de la conducta y del concepto, lo larga o no. Y la verdad que eso no está bien. Nosotros tenemos que tener perfiladores criminales que analicen a los convictos específicamente. Y aparte tenemos que hacer un orden de prelación que nos lo va a dar esa perfilación criminal. Nosotros, si tenés, porque yo pongo el ejemplo siempre, ahora que tenemos más tiempo me gusta explicarlo. Si nosotros tenemos una decisión de prevención general, digamos, del Código Penal y de resocialización, a diferencia de Estados Unidos, que tiene retribucionismo, o sea, no me importa cuánto tiempo vos vas a pagar el daño. Acá tenemos un juego entre mínimos y máximos. Entonces, pongo siempre el mismo ejemplo yo. El homicidio, que es el delito más grave, ¿no?, porque quita la vida, tiene un mínimo de 8 años y un máximo de 25. O sea que en el análisis de la culpabilidad, al momento de determinar la culpabilidad, los jueces van a ver si es primario y un montón de conductas en el accionar de la persona que está acusada de homicidio para inclinarse a ponerle más cerca de los 8 o más cerca de los 25. ¿Sí? Ahora, el robo con armas, que no mata, o sea, la persona que roba con armas no mata, no es homicidio en ocasión de robo, es robo con armas, tiene un mínimo de 5 y un máximo de 15. Y vos ponele que el tribunal que acusó al ladrón con armas le dio 10 años. Y ponele que en el juicio contra el homicida, o sea, con la persona que mató, también el tribunal consideró que le cabían 10 años. Según la estructura de análisis penitenciario de hoy, ambos van a salir en el mismo momento. Porque matemáticamente tienen los dos la misma pena, tienen 10 años, a los 5 años van a salir con condicional y a los 3 y 8 van a salir con anticipada transitoria. Entonces vos imaginate la cárcel abriendo la reja y saliendo el ladrón y el homicida, los dos en el mismo momento, porque los dos tuvieron la misma pena, aunque son delitos distintos. Y el ladrón le pregunta, che, ¿por qué estuviste vos? Y yo bajé a 1. ¿Qué va a hacer el ladrón? Decir, pará, este se lleva la misma pena que yo robé nomás, entonces salgo a matar. Eso es lo que tenemos hoy. No tenemos una política penitenciaria individual, ni tenemos un orden de prelación de delitos.
Homicidas y violadores a la cola, muchachos. Vamos con los ladrones, con los menores que no mataron. Hagamos un trabajo, cuando no hay tanto presupuesto, trabajo integral de que estas personas estudien, trabajen, se ubiquen, que vengan los perfiladores criminales y nos digan si están capacitados para salir. Y en todo caso, después hagamos el seguimiento cuando están afuera para ver si vuelven a delinquir o no. Pero no podemos darle el mismo tratamiento como tenemos hoy a un homicida que a un ladrón. Los dos están mal, pero uno es irreversible y el otro no. Entonces lo que necesitamos, me pregunta, para responderte la pregunta es, presupuesto para infraestructura carcelaria. Construir más cárceles de máxima seguridad, no alcaidía para salir del paso, máxima seguridad que llevan tiempo y plata. Primero, habrá que diseñar también dentro de la provincia de Buenos Aires a dónde conviene hacerlas, en qué lugares, en qué condiciones, porque también tenemos que entender que cada vez que uno construye una cárcel, alrededor se arma el barrio de los presos. ¿Sí? Entonces, tenemos que pensar dónde, o sea, tiene que haber un plan. Primero, infraestructura y presupuesto. Segundo, activo humano. Profesionalizar el análisis del delincuente. Yo necesito un profesional que pueda mirar al delincuente y darse cuenta si el tipo está apto para salir o no. Porque esta sistematización o esta estandarización que hacen respecto de que da todo lo mismo, libera gente que no estaba apta para ser liberada y dejan adentro gente que está apta para salir, porque seguramente no vuelva a delinquir. Entonces, dos pasos fundamentales. Después veremos cómo a través de los diagnósticos y de los cortes que se hace para ver el éxito de esa política, ver qué más se incluye. Pero en el ya, una persona a cargo que tenga la decisión política, presupuesto para infraestructura carcelaria de máxima seguridad y presupuesto para contratar a perfiladores criminales que estén permanentemente analizando la conducta de los criminales que están en cada establecimiento y que eso sea vinculante para que el juez los libere o no. Esas dos cosas creo que son, para arrancar, fundamentales. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Después, Diego de Berazategui, Diego Rivero de Berazategui, consulta cómo habría que reestructurar las fuerzas de seguridad de la provincia para que sea eficiente y cómo administrar los recursos para que cuenten con todas las herramientas que necesitan. Mirá, la reestructuración tiene que ser estructural, justamente. Parece redundante, pero es así, es de fondo. Nosotros necesitamos acuerdo, esto que te decía es fundamental. El primer paso es que el que vaya a ejecutar la reestructuración tenga apoyo de toda la legislatura, aunque sea oposición, porque hay que romper privilegios y eso va a generar costos. Y si no hay espalda política es posible que ganen. Digo, cuando yo digo generar costo es, te tiraron 10 secuestros extorsivos. Y si vos no tenés el apoyo de la política que se está dando la pelea contra la corrupción estructural, que controla el territorio y administra el delito hace años, y es posible que pagues el costo electoralmente. Por eso nadie lo hace. Pero a la larga va a haber que hacerlo porque si no se va a tornar inviable del todo la provincia. Lo primero que hay que tener un acuerdo político de romper ese núcleo duro de corrupción sistemática, que es en desmedro también de la mayoría, del 90% de los policías, que por esa situación de control y de rosca y de todo lo que tienen hace años, de privilegios de poquitos, no derrama en el beneficio que tienen que tener los que están en la calle, en entrenamiento, en salario, en hospital, no tienen su hospital, en un montón de cosas que les faltan, en identidad, en saberse protegidos. Todo eso que falta es porque hay una cúpula que no es de nombres, es de lugares. ¿Sí? Llegan los que tienen que llegar. Entonces, si nosotros no rompemos esa estructura con respaldo político, porque si lo hace un solo gobierno termina incendiado, va a ser muy difícil que se pueda hablar de una bonaerense en serio con los cánones del siglo XXI. Vamos a meter parche hasta que explote y así sucesivamente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, acá Rubén Barabani, que es concejal en Ezeiza, es nuestra esperanza en Ezeiza. Dice, Vamos. Dice que, bueno, que te hace un comentario que te sigue y que es, pregunta por el tema de romper el poder de los sindicalistas con el tema vinculado al manejo del delito, ¿no? Y de las intimidaciones.
Sí, claro, del sistema mafioso que tienen. Sí, por eso a mí me parece que es fundamental ahí discutir. Creo que Arauz de la Madrid, el diputado, presentó un proyecto de reforma de las entidades sindicales. En Brasil pasó algo muy interesante, ¿no? Que es que presentaron un proyecto para que las afiliaciones sean voluntarias, no compulsivas. Y cuando se sancionó, el 90% de los afiliados se desafiliaron. Entonces me parece que hay que pensar, en lugar de ir al choque frontal con ellos que están acostumbrados, ellos te van a terminar desgastando, porque vos tenés un montón de cosas que hacer como gestión, aparte de pelearte con la mafia sindical, que no es todo el sindicalismo, es la mafia sindical, que sabemos dónde está. Yo creo que la parte legislativa y los desafíos de la reforma de la ley de entidades sindicales, la reforma de la ley de obras sociales, va a permitir sacarle el control que durante años le han dado para no pactado, ese es el pacto que hace para no comprarse un problema con estos gobiernos que han desvirtuado, digamos, la organización sindical, porque ahora cogestionan la miseria, o sea, ni siquiera hay, si tenés 40% de trabajadores en negro, sos un fracaso como sindicalista. Entonces digo, esta comodidad de los burócratas sindicales ricos y el pueblo pobre, bueno, se tiene que romper en algún momento para que haya líderes sindicales que representen a los trabajadores y que ahí vamos a estar nosotros acompañándolo. Pero me parece que más allá de dejar de pactar con ellos, me parece que las reformas legislativas, tanto de la ley de obras sociales como la de ley de entidades sindicales, sería un buen comienzo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la verdad es que te agradecemos por todo tu tiempo. Entendemos que también el tiempo es tirano y si bien todos quisiéramos seguir... Yo me tengo que ir a la plaza con mis hijas cerrando. que le dije, paren, banquen que llegamos, así que sí. Así que entender. muchísimas gracias. Y bueno, si Walter, Hernán y Gabriel quieren decir algunas palabras de despedida, vos, Florencia, querés cerrar con algo más. No, yo quería decir que gracias por permitirme este espacio de expresión y que a disposición nosotros tenemos el año que viene que ganar la provincia, así que tenemos que estar todos tirando la misma soga y destruir electoralmente el kirchnerismo, porque si llegan a ganar el 21 no hay 23 posible para nosotros, porque en el 22 presentan la reforma de la Constitución y vamos directamente a Venezuela. Así que es el desafío que tenemos y me encontrarán ahí a la par para que podamos empujar ese carro. Muchas gracias. Bueno, gracias. Perdóname, Hernán. No vi que tenías el micrófono. Gracias, Florencia, la verdad que nos sirvió un montón. Ahí estuve yo en realidad más mis asesores tomando apuntes de algunas cosas que fuiste diciendo, como para ver si podemos convertirlo en políticas públicas. Seguramente te estaremos molestando para ver si podemos sacar algo. Estaremos visitando Ezeiza, que me estuvo reclamando ahí Rubén. Seguramente te vamos a invitar a Ezeiza. Sí, claro, con todo gusto. Fue la última charla de la Fundación del año, así que les saludo a todos, les deseo a todos muy felices fiestas, a vos también. Le pedimos disculpas a todos los que no pudimos leer sus preguntas y los esperamos a todos el año que viene y como dijo Florencia, ¿no? A meterle garra porque se juega mucho en las elecciones del año que viene. Así que saludos para todos y nos estamos viendo en el 2021. Gracias, Walter. Bueno, nada, Gabriela Besano, no sé si está por ahí, Gabriela. No la veo. Ahí, Florencia. Ay, yo dije Daniela, perdón, entendí Daniela en vez de Gabriela, perdón, bueno, Gaby. Agradecerte también, igual que Walter, desearte lo mejor y muchas gracias porque terminamos el año con vos bien arriba, que es lo que se necesita para arrancar con mucha fuerza en febrero y la verdad es muy interesante y es muy bueno, no solamente lo que decís, sino con las ganas que lo decís, porque la verdad que es lo que necesita nuestro voluntario, nuestros militantes, nuestros dirigentes y nuestros referentes en territorios, los anónimos, que son los que en definitiva van a hacer que nosotros podamos ganar el año que viene. Así que, Florencia, te agradezco un montón y te deseo lo mejor para el 2021. Bueno, gracias y insisto, a disposición para dar la pelea. Lo único que no podemos hacer es perder. Así que todo lo demás, ahí, al territorio de ellos, hay que pelear en su territorio, que no van a poder con nosotros. Así que felicidades y arrancamos el 21 con todo. Hasta luego.